el resto que se han seguido uniendo. Muchas gracias por estar aquí. Dice la palabra en el Salmo 98, del 4 al 6, dice: Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Eso hacemos acá en el mejor lugar del mundo. Alabamos al Señor, habitantes de toda la tierra. Mi hermana Ramona está a cargo de la alabanza de esta tarde. Adelante, mi hermana Ramona. Amén. Gracias, mi querida hermana. Y muchas felicidades a todas mis hermanas y hermanos. Que tengan un feliz año, que vamos a tenerlo muy bien, porque pasó el año 2025 que fue muy bendecido, y este año también esperamos que también lo sea. Y vamos a tener un corazón muy agradecido, porque tenemos que agradecerle a Dios por el año que pasó, porque estamos aquí vivos. Y es amanecer, hasta aquí nuestro Dios nos ha ayudado. Amén. Y esta alabanza es una alabanza de agradecimiento a nuestro Señor. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, lleno de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza. Y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me has dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Gracias, Señor. Estamos agradecidos, Padre, por lo que hasta ahora tú nos has dado, Señor. Amén. Amén, amén. Un corazón agradecido, muy importante, estar siempre agradecidos del Señor, porque un corazón agradecido alaba, está lleno de amor y es un corazón contento. Muchísimas gracias, mi hermana Ramona. Pues mis amados, lo pueden creer, estamos en el 2026. Este va a ser nuestro primer miércoles de reunión de estudio bíblico. Aquí ya estamos todos reunidos y es hermoso que estemos todos siempre buscando de esa presencia y aprender. Le damos gracias a nuestros hermanos que nos ven por el canal de YouTube, que siguen siempre fieles escuchando la palabra. Que Dios los bendiga y los guarde y que tengan un hermoso año lleno de la presencia del Señor. Bueno, siempre les leo un versículo. El versículo que tengo hoy, yo me fui un poquito, me adelanté un poquito en números, porque como ustedes saben, cuando vamos leyendo están hablando de cómo se van a contar a las familias por edades y todo eso. Pues yo me fui un poquito más adelante y fui a buscar uno de esos versículos que siempre me han impactado, me han gustado mucho. Yo llegué hasta el 14 y el 14, el capítulo 14, el versículo 18, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.
Amén. Yo no sé si hoy yo creo que la introducción, yo me fui un poquito por allá adelante, pero el ministro se encarga de todo esto. Amén. Que el Señor te bendiga, ministro. Qué bueno verlos a todos. Estoy feliz. Ustedes no saben cuánto los extrañé. Así es que estamos felices aquí reunidos otra vez, unidos en un mismo espíritu de estudio de la Biblia. Adelante, ministro. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. La verdad que, como dice la hermana Jane, es una bendición estar de nuevo aquí. Y la verdad que hacían falta. Enhorabuena, traemos palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos a 20 participantes. Tenemos la hermana Janet, la hermana Dianeri, la hermana Dominga, la hermana Elena, la hermana Glenny. Tenemos 3 iPhones ahí que no sé quiénes son. Jennifer, Kathy, Lucy, Mercedes, Ramona, Rocío Torres, Stephanie, Teresa, Wendy y Wilma. Wow. Dios le bendiga a cada una de ustedes. La verdad que el día pasado tuve una conversación con una hermana en la iglesia y me entristeció porque ella dijo una verdad pura. ¿Dónde están los hombres para el evangelio? Eh, el diablo sabe el poder que tiene la mujer hoy en día y ha tratado de toda manera de destruirla, de destruir la familia. Y lo va a seguir haciendo porque el Señor la está usando a la mujer hoy en grande para traer su palabra, para traer su pueblo de regreso hacia Él. Y es triste lo que está pasando hoy con el hombre y el evangelio. No sé dónde están, pero seguimos, no nos damos por vencidos, ¿verdad que sí? Hoy entramos al libro de Números, un nuevo año y un nuevo libro. Eh, la hermana Jane puso tareas para leer Proverbios, capítulos a la vez, por los 31 días. Y me llama mucho la atención Proverbios 3, 5 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, dice eso. No depende de tus propios entendimientos, busca su voluntad, dice. Dice, y Él te mostrará cuál camino tomar. Él te va a mostrar cuál camino tomar, hermanos. Eh, Proverbios es un libro de sabiduría, inteligencia. Nos da sabiduría a nosotros cómo entender las cosas, cómo vivir esta vida prácticamente, cómo entender la palabra. Hay muchos dichos sabios en Proverbio y es bueno, sí, que lo leamos. 31 capítulos, 31 días. Al final de enero terminamos con Proverbios, ¿verdad? En estos días que estuve meditando, eh, por X razón el Señor me tiene despierto de las 4 de la mañana, la mayor parte de los días. No sé por qué, me despierta y tengo que orar. Y estuve meditando en Eclesiastés 9:5, perdón. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben de nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos, dice, es puesta en el olvido. Y este versículo es verdad, nos dice que tenemos la alternativa, tenemos el chance de buscar al Señor en esta vida. Después que morimos ya no hay más chance, ya no olvidamos, ya no tenemos más conocimiento del mundo de los vivos, ¿verdad que sí? Mucha gente dice que los muertos van a un sitio a dormir y se quedan ahí hasta el juicio. Yo digo que los muertos van al Señor. Inmediatamente. Quizá el cuerpo vaya a la tierra, pero el espíritu, el alma, oye, cuando usted busca de Cristo y usted es un cristiano y usted muere, usted va al Señor. Usted no va a ningún sitio porque ¿qué le pasó a Lázaro? Si vamos a la parábola de Lucas 16, ¿qué le pasó a Lázaro cuando murió? Ahí mismo. Dice que fue recibido por no más ni menos de quién, que Abraham. Fue al seno de Abraham, ¿verdad que sí? Y dice que se vio ahí la frontera entre el seno de Abraham y el infierno, y el Hades, donde el rico fue a parar. Entonces, una esperanza que nos da a nosotros los cristianos de buscar a Cristo, de que cuando nos vayamos de esto, instantáneamente nos vamos al Señor. Nos vamos a descansar, a vivir con Él, ¿verdad? Hasta aquel gran día, donde entonces
venga ese gran juicio y seamos juzgados cada uno, porque vamos a ser juzgados independientemente de lo que hagamos. Va a haber un juicio para todos, pero estaremos en la presencia del Señor. Hoy entramos al libro de Números, un libro con muchas instrucciones, demasiadas instrucciones, yo diría. El Señor es tan exacto en este libro de Números, tan exacto en las cosas que Él quiere que su pueblo haga. Y ahí le das instrucciones capítulo por capítulo, versículo por versículo, qué hacer. Cada quien tiene una tarea en Números. Cada quien tiene una tarea en Números. Y así nosotros hoy también tenemos cada quien una tarea, y es llevar el evangelio a todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de Números se le llama Números porque contiene el registro de 2 censos de Israel, de entrar a la tierra prometida. Si recordamos en Génesis, vimos a Israel esclavizado. En Éxodo vimos a Israel redimido. En Levítico a Israel adorando. Y ahora en Número veremos a Israel sirviendo. Sirviendo en ese tabernáculo, ¿verdad? Lleno de instrucciones. Cada tribu tenía una instrucción específica, especialmente la tribu de Leví, ¿verdad que sí? La tribu de Leví tenía el cuidado del templo y de todos los utensilios y toda la adoración del templo. Y tenían instrucciones específicas, ¿ok? Y todo esto se hacía, se hace y se hará de acuerdo a la primera ley del cielo. Si yo le preguntara a ustedes ahora, ¿cuál es la primera ley del cielo? ¿Verdad? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Qué creen ustedes que es la primera ley del cielo? ¿Alguien me puede quizá poner en el chat ahí? ¿Qué usted cree que es la primera ley del cielo? Voy a darle unos segunditos a ver si alguien contesta. ¿Cuál es la primera ley del cielo? Bueno, yo se lo voy a decir. La primera ley del cielo es orden. Recuerden eso. Donde no hay orden, no está Dios. Dice que Dios creó una tierra ordenada y vino a ser desordenada y vacía hasta que Él vino y la ordenó otra vez. Entonces, lamentablemente eso hace mucha falta en los templos hoy en día. Nos hemos dilocado, hemos hecho culto al Señor sin seguir sus instrucciones, sin seguir la ley del orden. Y aquí en Número vamos a aprender mucho con referencia a cómo el Señor quiere que lo adoremos, cómo el Señor quiere que paso a paso hagamos las cosas. Porque lamentablemente hoy hemos hecho de las iglesias, de los templos, centros de sociales, discotecas, shows. Y es triste lo que está pasando hoy en día. Por tal razón por la cual el Señor dice que en aquel tiempo no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque hay muchos que adoran, pero no lo adoran de acuerdo a sus mandamientos. Y Él es bien específico en este libro. Extremadamente específico. Él va hasta los extremos donde Él dice, le dice a Moisés y a Aarón, le dice, mira, te asignaré personal para que hagan tales cosas, pero si estas personas no hacen tales cosas como yo la mando, ellos y ustedes morirán. Así lo dice, claro, y eso lo vamos a estudiar en este libro para que tengamos conciencia de que tenemos que estudiar, tenemos que aprender de la palabra porque no hemos perdido. Y es lo que digo siempre y lo repito, Jesucristo no es emoción, hermanos. Jesucristo es instrucción. Y cuando seguimos las instrucciones de Cristo al pie de la letra, entonces andaremos en sus caminos. ¿Ok? Comenzando con números 1, del 1 al 3. Es la primera lectura que nos indica
prácticamente de qué se basa este libro. Y esta lectura creo que la tiene la hermana Elena y es Números 1 del 1 al 3. Hermana Elena, si puedes leer esa lectura, por favor. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el cual primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Amén. Amén. Este libro, este capítulo primero, versículo del 1 al 3, prácticamente nos relata la intención de números. Dice que toma el censo de toda congregación, dice, de los hijos de Israel por su familia, por su casa y por sus padres. Ok, esto explica el primer gran censo del pueblo de Israel en el desierto de Sinaí, ordenado por Dios, directamente por Dios a Moisés y a Aarón. Dice aquí, para contar todos los varones mayores de 20 años, apto para la guerra, organizándolo por familias, casas paternas, sentando las bases aquí para la estructura militar y social de Israel antes de entrar a la tierra prometida. El Señor aquí está preparando un pueblo para la guerra. Y nos preguntamos, pero el Señor no es un Señor de guerra. El Señor sabe que las guerras van a existir, existieron y van a existir. Por Él no, por el hombre, porque el hombre está caído, porque el hombre quiere ser como Dios. El hombre quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, habrán guerras. Y es una de las razones por la cual Él prepara a su pueblo ahí para la guerra. ¿Ok? Dice que se regulan con precisión militar las marchas y el campamento del pueblo. Y en el traslado del tabernáculo, cada levita tiene su tarea asignada, como dije anteriormente. Cada persona, si usted se le asignó, ok, cargar un utensilio, una vez que la nube se movía fuera del campamento, eso indicaba que había movimiento. Usted tenía que coger y hacer su tarea, cargar lo que usted tenía que cargar. Y eso se dividió por secciones. Okay, donde los levitas tenían sus clanes y cada uno tenía su tarea de hacer. El libro de Números es un libro de reglas, hermanos, en lo que respecta al servicio y orden. Y yo creo que hace mucha falta entender hoy en día para muchos pastores, muchas iglesias, muchos ministros, de entender el libro de Números, porque ahí vamos a entender, vamos a ver cómo podemos alabar correctamente a ese Dios, a ese rey de nosotros, a ese rey que nosotros seguimos, ¿verdad? También en este libro se registra la falta de confianza de Israel en las promesas de Dios para entrar en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Aquí también se cuenta como por testigo, dice, el pueblo de Israel anduvo errante por el desierto, pero eso no fracasó el plan de Dios, porque dice el libro que al final de leerlo, deja a su pueblo en la frontera de la tierra prometida, donde la nueva generación de israelitas espera entrar. O sea, ellos hicieron lo que hicieron, patalearon, pero eso no frustró el plan de Dios. Porque lo bueno de ese Dios que nosotros seguimos es que nos rompe promesas. Nosotros sí rompemos las promesas, pero Él no rompe promesas. Él cuando dice algo, Él lo cumple. Asesórese de que Él diga que usted va a ser salvo, porque si lo dijo, lo va a cumplir, no importa qué usted haga. Una vez que Él lo promete, Él lo cumple. ¿Ok? De manera que leyendo este libro y estudiando este libro, 4 palabras aquí resaltan y resumen el mensaje de Números. Y vamos a recordar estas 4 palabras porque la vamos a estar mencionando y vamos a estar enfatizando mucho en ellas. Y la primera palabra es servicio.
La segunda es orden. La tercera es fracaso y la cuarta es extravio. El libro de Números, llamado el recuento de la población de la historia. También registra el viaje de 40 años de los israelitas, desde su estancia en el monte Sinaí hasta el campamento cerca de la tierra prometida. Aquí hay dos referencias concretas en Número que ayudan a determinar la fecha correcta de cuando se escribió. Y la primera se encuentra en Números 33:2, que creo que es la segunda lectura de la lección que nuestra hermana Yadira nos la va a leer si está por ahí. 33:2. Amén, amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Moisés escribió su salida conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Amén. Amén. Esto aquí describe a Moisés anotando el itinerario de Dios prácticamente para el viaje de Israel hacia el norte. Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor. Aquel mandamiento, aquella información que el Señor le dio a él. Y estas son sus jornadas, dice, conforme a sus puntos de partida. Este versículo indica que Moisés empezó a escribir el número cuando comenzó la marcha de los israelitas desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida, alrededor del año 1440 a.C. Recordemos, y creo que mencioné anteriormente, es importante que sepamos que la historia se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, lo que hacemos es que retamos. O sea, estamos hablando de la fecha de hoy, unos 3500 años que este libro se escribió. Es por tal razón por la cual el Señor no se equivoca cuando Él dice que todo pasará. Pasó Moisés que la escribió, ¿verdad? Pero mi palabra no pasará. ¿Y por qué la palabra de Él no pasa? Porque la palabra es el verbo. ¿Y quién es el verbo? Aquel que vivió con nosotros, perdón. Aquel que vivió con nosotros. ¿Y quién fue que vivió con nosotros? Jesucristo de Nazaret. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Él existió y existe y existirá en todo tiempo, ¿verdad? 3500 años o más fue escrito este libro de Números, instruyendo a su pueblo en aquel tiempo a cómo adorarle paso a paso. Y muchos dicen, bueno, pero ese libro se escribió durante la ley mosaica, ¿verdad? Y ese libro se escribió para ellos, para el pueblo hebreo. No, no se escribió para el pueblo hebreo. Se escribió también para nosotros, porque no ha cambiado. Aquel Dios que ellos amaban y adoraban y todavía aman a algunos, no ha cambiado. Es el mismo Dios al cual nosotros seguimos. Y es por tal razón por la cual nosotros tenemos que seguir esas leyes. ¿Ok? El Señor Jesucristo dice, y lo voy a mencionar más tarde, yo no vine para abrogar ni romper la ley, vine para hacerlas cumplir. ¿Verdad que sí? Entonces esto tenemos que tener presente. Dice que estos son los mandamientos y las ordenanzas que el Señor dio a los israelitas por medio de Moisés en las llanuras del Moab, junto al Jordán, frente al Jericó. Y esto también nos lo narra aquí, nos lo confirma Números 36:13, que creo que la hermana María nos lo va a leer, por favor. Ya lo tengo. Amén. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Amén. El contexto de este versículo aquí, que se encuentra en la sección final de Números, capítulo 20 y 36, abarca un periodo de un año, el último año de la vida de Moisés. Esta conclusión sobre el momento de la escritura de Moisés se deriva de la armonización de dos fechas prácticamente en Números, y también lo vemos en Deuteronomios. Y lo primero, creo que en Números 21 primeramente lo narra. Vamos a leer 21, que creo que el hermano Jesús lo tiene. A ver qué nos dice 21 con referencia a eso. Sí, amén.
La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Amén. Dice toda la congregación, la nueva versión dice, toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero y el pueblo se quedó allí en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Recuerden que Miriam era la hermana de Aarón y la hermana de Moisés. Eso, el número 21 marca un momento crucial en el viaje de Israel por el desierto aquí, anunciando la muerte de Miriam en Cades. Es un evento que junto con Perdón, ministro, la muerte de María. María, perdón, sí. Es un evento que marca prácticamente, junto con la falta de agua y la queja del pueblo, un evento que prácticamente marcó en ese capítulo y aquí precede el error de Moisés y Aarón al sacar el agua de la peña, resultando en su castigo de no entrar en la tierra prometida, destacando el fin de una era y una disciplina divina. ¿Ok? También vemos eso en número 33-38. Creo que Mercedes tiene 33-38. Vamos a leer 33-38 también, con referencias a eso. Sí, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mes quinto, en el primero del mes. Amén. Amén. El versículo número 33-38, que también narra un evento crucial. El sacerdote Aarón subió al monte Or y allí murió también, cumpliendo una orden del Señor, dice, en el primer día del quinto mes, exactamente 40 años después de la salida de Israel a Egipto. Exactamente. Marcando un punto culminante del peregrinaje de 40 años del pueblo por el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. Como un recordatorio aquí de la fidelidad de Dios y el fin de una generación. El libro de Deuteronomio también, que sigue a Números en la Biblia, apoya la idea de que Moisés escribió Número hacia el año 1400 antes de Cristo. En primer lugar, está claro que los acontecimientos de Número preceden a los del Deuteronomio. Y esto lo vamos a ver ahora a continuación. Deuteronomios 1:3 nos narra algo con referencias a eso. Vamos a leer Deuteronomio 1:3, que creo que la hermana Jasmine la tiene. Hermana Ramona, la hermana Yasmín no está. Sí, aquí estoy. Dice la palabra del Señor. Esas son las palabras. No. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Amén. Esto se refiere al penúltimo mes del 40º año después de Israel, después de la salida de Israel de Egipto. En el año 40 prácticamente, en el 11º mes, el primer día del mes, dice que Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que le dieras a ellos. Este indicador aquí temporal también sugiere que Moisés escribió Número antes de estos acontecimientos. Y en segundo lugar, vemos el último versículo de Deuteronomio, el último escrito de Moisés, también hace referencia a los 5 libros que escribió Moisés, incluyendo Números, a los cuales nosotros le llamamos el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales escribió Moisés, se llama el Pentateuco.
¿Ok? Vamos a seguir leyendo Deuteronomio 31, 24 al 26. Amén. Bendiciones para todos. Feliz año nuevo. La palabra sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deuteronomio 31, 24 al 26. Orden de guardar la ley junto al arca. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y pónelo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Amén. Amén. Este versículo aquí es sumamente importante porque ahí pone un testigo contra ti, contra el pueblo de Israel. Ahí pone un testigo contra mí y contra ti y contra todo aquel que sigue a Dios. Dice y esté allí por testigo contra ti. Importante. La frase y esté allí por testigo contra ti significa que algo, una ley, un canto, una canción se convierte en evidencia, prueba de tu propia conducta, especialmente ante Dios, sirviéndole para confirmar una verdad o una falta donde la ley misma es un testigo contra Israel. Si no la obedecen, demostrando su necesidad del evangelio, pues estará ahí como testigo. Y es importante recordar eso. Hoy tenemos como testigo las escrituras, porque las escrituras nos dicen cómo vivir la vida y nos muestran. Sin embargo, si nosotros no hacemos lo que las escrituras dicen, ahí estará las escrituras como testigo. ¿Ok? Testigo ocular, vamos a decir, porque está ahí mirando todo, mostrándonos todo, como dice las escrituras. Está ahí para redarguirnos, para instruirnos, para mostrarnos el camino de Cristo. Deuteronomio 31, 24 dice que Moisés terminó de escribir toda la ley en un libro. Y en ese momento marca el fin de su gran obra literaria para Israel. Dice que aquí preparando el escenario para su escena, para advertir al pueblo sobre su futura desobediencia. Es lo mismo, Deuteronomio se escribió para el pueblo hebreo. Y muchos dicen que fue bajo la ley, que no fue escrita para nosotros. Pero sí fue escrito para nosotros los cristianos hoy en día. Aquí se coloca la ley junto al arca, dice, para que sirviera de testimonio eterno contra ellos, contra nosotros. En conjunto, estos versículos aquí, hermanos y hermanas, refuerzan la afirmación de que Moisés escribió otra vez, digo, en Números hacia el 1440. El tema de Números aquí es la desobediencia de Israel y la respuesta de Dios a ella. Por ejemplo, cuando leemos Número 14, del 1 al 45, vemos que el propósito de Dios al registrar estos acontecimientos era que las futuras generaciones de Israel y las futuras generaciones de este mundo aprendiéramos de estas deficiencias, de estos errores que ellos cometieron. ¿Ok? Y se comprometieran plenamente a obedecer a Dios, como debemos de hacer hoy nosotros, seguir las leyes y los mandamientos al pie de las letras. Vamos a leer el número 3529, que creo que lo tiene la hermana Glenny. Si está por ahí. Aquí estoy. Amén. Dios lo bendiga. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Y dice así: estas cosas os serán por estatuto de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Amén. Amén. Estas cosas serán por norma de derecho para ustedes por sus generaciones en todas sus moradas. Moisés escribió el libro a medida que ocurrían los hechos.
vio la consecuencia de su pueblo de primera mano e iba escribiendo ahí, paso a paso. Lo que lo convierte a Números en un registro de testigos oculares. Números es un registro de testigos oculares. El libro de Números lo podemos dividir en tres partes. Primeramente, podríamos decir que el capítulo 1 al 9, Israel en el Sinaí. El capítulo 10 al 19 ponemos a Israel del Sinaí a Cades. Y del capítulo 20 al 36 ponemos a Israel de Cades a Moab. Okay. El libro de Números contiene varios versículos que se citan numerosamente todos los días. Y uno de ellos lo cita la hermana Yane muy a menudo, el cual le llamamos la bendición sacerdotal. Y es el versículo, capítulo 6, versículos 24 al 26. Y vamos a leer, creo que, ¿quién tiene la hermana? Yo lo le voy voy a... a leer. Amén. Oh, adelante, hermana Ramona. Amén. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Y ponga en ti paz. La famosa bendición sacerdotal o bendición arónica, le podemos llamar. Un pasaje que decía para una persona que Dios la bendiga y la proteja, la guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ella, mostrando gracia y favor, y que le conceda paz. Esa paz que el mundo no da, que solo Cristo da, ¿verdad que sí? Resumiendo, el deseo de un favor divino completo, una protección y un bienestar espiritual aplicable a cada individuo, no solo a la nación. Esa bendición se le dio al sacerdote en aquel tiempo. Hoy también se nos da a cada uno de nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Es una petición de bendición general y protección. Dios no solo da cosas, sino que protege activamente a la persona de peligros y la cuida a menudo de forma individualizada. Es por tal razón por la cual tenemos que pedir por nombre y apellido, siempre. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, dice. Resplandecer el rostro es una metáfora aquí, podríamos decir, para la sonrisa de Dios. Su favor, su complacencia, su aprobación significa que Dios muestra su gracia incluso cuando no se merece. Porque hubo un tiempo que el pueblo no la merecía, pero estaba ahí. Su misericordia es la compasión y el perdón necesario ante los pecados y las dificultades de la vida. Un favor inmerecido. Dice que Jehová alce sus rostros y ponga paz sobre ti. Wow. Alzar el rostro. Esto implica una atención plena, hermanos. Una mirada de amor y bondad, no de juicio o indiferencia. Paz, como dicen los hebreos, shalom. No solo ausencia de conflictos, sino un bienestar integral. Tranquilidad, salud, plenitud que proviene de Dios. Esta es la bendición sacerdotal. Y Dios le dio esta fórmula a Moisés para que Aarón y sus hijos la usaran para bendecir a los israelitas, poniendo el nombre de Dios sobre ellos para que ellos vinieran a él y fueran bendecidos por él. Esa bendición es para nosotros también. Nos toca un bello versículo. Solo por leérselo a una persona y leérselo de corazón, hermano, eso mueve el mundo espiritual. Sí. Yo diría y me preguntaría, ¿cuál sería el significado para hoy, para nosotros? Aunque fue escrito en el Antiguo Testamento. Es una bendición muy especial y aplicable que se ve como un reflejo del amor de Dios para cada persona, extendido a través de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, hoy en día.
Otro versículo muy aclamado, muy citado también es número 12, 6, 8. Vamos a leer números 12, 6 al 8. La hermana Dianeri lo tiene. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Amén. Amén. Otro pasaje clave aquí describe la diferencia en la revelación de Dios. Mientras que los profetas se le habla en sueños y visiones, con Moisés su siervo fiel, dice él, Dios habla cara a cara, claramente y sin enigmas aquí. Dios habla cara a cara y claramente, y no por enigmas, como una forma de describir una comunicación directa, ¿verdad? Y sin velos, contrastando con visiones o sueños refiriéndose a Moisés. Pero no significa una visión literal de su rostro, recordemos esos, que es imposible para nosotros los mortales ver a Dios, como nos lo dice exactamente Éxodo 33:20 más adelante, sino una comunicación tan clara como la de un amigo, revelando su presencia y majestad de forma comprensible, aunque nunca completamente permitiendo una relación íntima y una revelación parcial de su gloria, lo cual subraya aquí la autoridad y la relación única de Moisés con Dios, y cuestiona por lo que el pueblo se atrevió a murmurar contra él. Recordemos esos. Aquí Dios habla de Moisés como un amigo, una persona con un valor tremendo. Sin embargo, Moisés cometió el error de su vida. Lo veremos más adelante, ¿verdad? Y lamentablemente no vio la tierra prometida. Es importante, hermano, comenzar. Es importante comenzar porque en algún momento tenemos que comenzar, pero es más importante cómo se termina, porque hemos comenzado esta tarea, ¿verdad? De seguir al maestro, de creerle al maestro, de estudiar su palabra, pero ¿nos daremos por vencido o persistiremos hasta el fin? Porque Moisés no entró a la tierra prometida, aunque el Señor aquí lo llama mi amigo, habla cara a cara con él. Y esto no dice que Moisés no fue salvo, porque sí, Moisés fue salvo, porque el Señor conocía el corazón de Moisés. Cometió un error, nosotros todos vamos a cometer errores, pero estamos listos para hacer lo que hizo el rey David en aquel tiempo, ¿verdad? Aquí en resumen, este pasaje resalta la autoridad de Moisés como mediador especial de Dios, diferenciándolo entre otro profeta, condenando las quejas de Aarón y Miriam contra él. Wow. Números 14 del 30 al 31. Vamos a leer el número 14 del 30 al 31. Creo que la hermana Rocío Morales lo tiene. Amén. Vosotros a la verdad no entréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo lo introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Amén. Wow. Persistir, creerle a Dios siempre. Dos personas, el Señor dijo, de tu generación, dos personas entrarán a la tierra prometida. De tu generación, dos porque creyeron.
Este versículo aquí explica la sentencia de Dios a la generación incrédula de Israel. Solo Josué y Caleb entrarían a la tierra prometida, mientras que el resto moriría en el desierto con sus hijos. La siguiente generación heredando la tierra que sus padres rechazaron por miedo e incredulidad. Esto es un trágico resultado de la desobediencia y la falta de fe, hermano. Siempre pidamos al Señor por ese don de fe, que no importa por dónde estemos caminando, no importa los problemas, las vicisitudes que estaremos pasando. Aquí nos lo muestra. Nos muestra un pueblo rebelde este libro, cual no obedecía a Dios después de ver tantos milagros. El Señor le dio dirección, le dio comida, lo sanó, lo cuidó. Sin embargo, no vieron la tierra prometida. Es una enseñanza grande para nosotros hoy, porque hoy el mundo se ríe del cristiano. Dice, tu Dios dijo 2000 años que regresaría, y van 2000 y algo y no regresa. Él regresará, recuerden eso. Así como regresó Moisés del monte Sinaí, así va a regresar el Señor. Que no nos agarre alabando un becerro de oro como en aquel tiempo. Entonces, para eso está este libro, para mostrarnos la falla de aquellos que sí sucedió como el Señor dijo que iba a suceder. Y va a suceder como Él dijo que va a suceder. Y por eso es que nosotros tenemos que estudiar este libro de la ley. Las instrucciones paso a paso y seguirlas sin desviarnos de ellas. Otro versículo muy citado también es número 14, 32 a 33. Vamos a leerlo también. Creo que, ¿quién tiene 14, 32 a 33? Rocío Torres. Amén. Si no está, yo lo leo. Yo Hermana, puedo leerlo también. ok, si ella no está, entonces léalo una de ustedes. Amén. Amén. Léelo, hermano. Ok. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 4,500. Amén. Ese es el 14, 32, 33. Este es no, del 32-33, sí, sí. No, I'm sorry. No, no el 14, dice 1. No, 14, 32, 33, por favor. Oh, I'm sorry. Bueno, yo tengo aquí uno también. Exactamente, bueno, vamos a ver. Hubo un error ahí. 14, 32, 33. Por favor, sí. Ok, Buenas noches, gracias. bendiciones, yo lo tengo. Ok, Amén. amén. En cuanto Dice, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Amén. Amén. Esto aquí explica la consecuencia de la desobediencia de Israel. Dios castiga a esa generación incrédula que rechazó entrar a la tierra prometida, aquí declarando que morirían en el desierto, y sus hijos nacidos en la incredulidad serían pastores. Dice que pastorearán, vagabundearán durante 40 años en el desierto, como carga por la infidelidad de sus padres, hasta que toda esa generación adulta hubiese muerto, como un juicio divino por su rebelión y falta de fe a las promesas de Dios. ¿Sí? Seguimos un Dios celoso, un Dios que quiere la gloria para Él. No podemos dividir esa gloria. Tenemos que tener fe y creer en este libro, no 80, 90, 99%, 100%. Porque si está en el libro, fue inspirado por el Señor.
El censo del pueblo lo vemos en los capítulos 1 y 2. Hay un par de razones aquí posibles que explican por qué Dios ordenó un censo del pueblo de Israel en el libro de Números. Una de ellas es que Dios quiso mostrar su poder al redimir a un pueblo tan numeroso. Y otra, o la más directa según el texto, fue para identificar a los hombres aptos para la guerra, como leímos al principio en Números capítulo 1, del 1 al 3, ¿verdad? El propósito declarado del censo, según Número 1.3, estaba relacionado con la preparación para la guerra. Esto explica por qué no se incluyeron las mujeres ni los varones menores de 20 años. Su exclusión no tuvo que ver con su valor o su estatus social, recordemos eso, sino con su inelegibilidad para el servicio militar. El Señor estaba preparando su pueblo para la guerra, porque Él sabía que antes de llegar a la tierra prometida, Él tenía que llevar a su pueblo a la guerra y vencer a sus enemigos. ¿Okay? Y esto nos lo narra un poquito más claro en Números 1, del 45 al 46, que creo que la hermana Jennifer lo tiene, que no lo puede leer. Amén. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Amén. 603,550 fueron todos contados. Este conteo incluyó a los hombres de todas las tribus, con excepción, recordemos eso, de la tribu de los levitas, de la tribu levita. Ellos no fueron incluidos en este conteo. Es interesante aquí notar que la tribu de Judá fue la más numerosa, con 74,600 hombres. Eso lo vemos más adelante en el versículo 27, lo cual resalta su importancia desde el comienzo de la historia de Israel. Judá sería la tribu que permanecería fiel por más tiempo. Y sabemos que fue de la tribu de Judá, el cual nació el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Los levitas no fueron contados en este censo, porque habían sido apartados como la tribu sacerdotal. Okay, se le encomendó la responsabilidad de cuidar las cosas del tabernáculo de Dios y las ofrendas. Y esto nos lo narra aquí Números 1, 49 al 50. Vamos a leer, Amén. creo que la hermana Wilma lo tiene. Yo lo tengo. Amén. Dice, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo a todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Amén. Instrucciones más instrucciones. Específica. Aquí se tomó la tribu de los levitas para todo el trabajo del tabernáculo. Y cada clan, cada grupo tenía algo que hacer. Sin embargo, ese grupo no podía hacer lo que el otro hacía, porque había problemas. Y el Señor se lo dijo a Aarón y se lo dijo a Moisés. Cuando tú tomes de la tribu Leví un grupo para hacer ciertas cosas, asesórate de que hagan eso, de que no hagan otras cosas, porque ellos y ustedes morirán. Así mismo lo dice. Dios guió a un pueblo entero aquí por el desierto, cumpliendo su pacto con Abraham. Recordemos eso. Sin embargo, el propósito principal y explícito del censo, el número 1, fue identificar a los hombres aptos para la guerra. Un tema que tanto en este libro de Números como en Deuteronomio desarrollan más adelante. La mayoría de los eventos del libro de Números tienen lugar en el desierto, principalmente entre el segundo y el 40º año de la peregrinación. Los primeros 25 capítulos del libro aquí registran la experiencia de la primera generación de Israel en el desierto. ¿Okay? Mientras que el resto del libro describe la experiencia de la segunda generación.
El tema de la obediencia y la rebelión, seguido por el arrepentimiento y las bendiciones, corre a través del libro completo, así como en todo el Antiguo Testamento. El tema de la santidad de Dios continúa desde el libro de Levítico al libro de Números, lo cual revela la preparación, la intrusión de Dios a su pueblo a entrar a la tierra prometida en Canaán. Aquí vemos la importancia del libro de Números que se indica por la continua referencia que se hace en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento citan muchos versículos de Números, muchos. Número 1, en Primera de Corintios 10, donde se advierte a los creyentes que no deben repetir los errores de sus antepasados, quien a pesar de experimentar los mismos beneficios espirituales, el bautismo de la nube, el alimento espiritual, la roca que era Cristo, desobedecieron a Dios cayendo en idolatría aquí, inmortalidad sexual, provocación y murmuración, lo cual le costó la vida a todo ello, a aquella generación completa. El pasaje aquí concluye que quienes se crean firmes deben cuidarse de no caer. Quienes se crean firmes deben cuidarse de no caer. Estos eventos son ejemplos aquí para advertencia para todos nosotros, especialmente son los últimos tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Las palabras y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice. Están escritas para amonetarnos a nosotros. Se refiere al pecado de los israelitas y al disgusto de Dios con ellos, como nos lo confirma y nos lo narra Romanos 11:22. Aquí vamos a leer Romanos 11:22. Creo que el hermana Yesenia lo tiene. Hermana Yesenia está por ahí. Hello. Buenas Amén. noches, I'm sorry, Sí. estoy por aquí. ¿Me escuchan? Amén. Sí. Sí, ya lo voy a buscar, que estaba yendo a otra habitación. Niño, no se más bulla. Por acá, Romanos 11:22, gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es Amén. palabra de Dios. Amén. Termina aquí con una amonestación, pues de otra manera tú también serás cortado. Pablo habla acerca de la bondad y la severidad de Dios, que en pocas palabras es el mensaje de Números. La severidad de Dios se ve en la muerte de la generación rebelde en el desierto, aquellos que nunca entraron a la tierra prometida, y la bondad de Dios es cumplida en la nueva generación. Dios protegió, preservó, proveyó para esta gente hasta que poseyeron la tierra prometida. Esa es la bondad de Él para aquellos que le siguen, para aquellos que le escuchan. Y esto nos recuerda la justicia y el amor de Dios, que está siempre en soberana armonía con nuestro Señor Jesucristo. La demanda de Dios por santidad de su pueblo está total y finalmente satisfecha, ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, quien vino a cumplir la ley por nosotros. Recordemos eso para muchos que dicen que la ley fue dada para el pueblo hebreo del Antiguo Testamento, pero que dice nuestro Señor Jesucristo que Él vino a cumplir la ley por nosotros. Y esto nos lo confirma Mateo 5:17. Vamos a leer Mateo 5:17. ¿Quién tiene Mateo 5:17? Creo que la hermana Amén. Catherine. No pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Amén. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue invitado a leer en las sinagogas, Él leyó un pasaje del libro del profeta Isaías.
específicamente Isaías 61, del 1 al 2, y parte del 58:6 también, declarando que el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, dice él, porque dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, dice, y para anunciar el año favorable del Señor. Dice que tras leerlo afirmó que ese pasaje se había cumplido en ese mismo momento ante ellos, anunciando su propia misión mesiánica ahí. Ahí fue que nuestro Señor Jesucristo se declaró como el Mesías. Y trataron de matarlo, trataron de apedrearlo, pero él sabía, y él como Dios dijo, hoy no será, hoy no. La palabra hoy no se cumple, será otro día. El concepto del Mesías prometido se extiende por todo el libro. Recordemos algo, como lo dije desde Génesis, en todos los libros vamos a encontrar a Cristo, al ángel del Señor. Todo ello. La ordenanza en el capítulo 19 sobre el sacrificio de la vaca alazana, la vaca perfecta, en la cual no había falta, prefigura a Cristo, el Cordero de Dios sin mancha o culpa, quien fue sacrificado por nuestros pecados. La imagen de la serpiente de bronce levantada sobre una asta para otorgar la santidad física, en el capítulo 21, también prefigura a Cristo siendo levantado y ya sea en la cruz o en el ministerio de la palabra, para que cualquiera que lo mire por la fe, dice, pueda obtener la santidad espiritual. Si leemos un libro y no vemos a Cristo, no encontramos a Cristo, regresemos, porque todo fue Cristo para él y por él. En el capítulo 24, el cuarto oráculo de Balaán, habla de la estrella del cetro que se levantará de Jacob. Aquí está una profecía de Cristo, quien es llamado la estrella de la mañana. En Apocalipsis 22:19, por su gloria brillante y resplandor y por la luz que él procede. Él también puede ser llamado un cetro, esto es, el portador del cetro por su realeza. ¿Sí? Él no solo tiene el nombre de rey, hermanos y hermanas, sino que tiene un reino y gobierna con un cetro de gracia y misericordia y justicia por siempre, por los siglos de los siglos. Del libro de Números se desprende un gran tema teológico desarrollado en el Nuevo Testamento. Y es que el pecado y la incredulidad, especialmente la rebelión, acarrean el juicio de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, específicamente lo dice. Hebreos 3:7 a 4:13 lo implica fuertemente también. Estos eventos fueron escritos como ejemplo para que los creyentes observaran y los evitaran. No debemos poner nuestros corazones en cosas malas, hermanos, o ser sexualmente inmorales, o poner a Dios a prueba, o quejarnos, o murmurar, nada de eso, porque está escrito en el libro de Números. Cuando nos vamos a fondo en el libro de Números, y nos vamos a ir, vamos a ver paso a paso, hermano, instrucciones exactas que nos da el Señor, cómo adorarlo, cómo seguirlo. Y si lo hacemos así, no tendremos el mismo problema que tuvo el pueblo de Israel en aquel tiempo. No vamos a fallar, porque ahí están las instrucciones. ¿Sí? Algunas veces Dios permite que vaguemos lejos de Él y suframos la soledad y la falta de bendición cuando nos rebelamos contra Él. Pero Dios es fiel y justo, y así como Él restauró a los israelitas en su legítimo lugar en su corazón, Él siempre nos restaurará a nosotros los cristianos y nos tendrá el lugar de bendición e íntima comunión con Él. Solo tenemos que seguir las instrucciones de Él al pie de la letra. Si nos arrepentimos y regresamos a Él, seremos salvos. Vamos a leer primera de Juan 1:9. ¿Quién me lee primera de Juan 1:9? ¿Quién tiene eso para leer?
Nobody have it. Ok, yo lo voy a leer. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto explica que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, restaurando nuestra comunión y permitiéndonos caminar en luz con Cristo Jesús. Sí, esta es la gran promesa. Recordemos que me gusta poner énfasis siempre en Juan 3:16, donde el Señor habla con una condición. Yo morí por todos ustedes, pero, dice él, pero el que crea en el Hijo del Hombre será salvo. Entonces nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. ¿Y cómo lo confesamos? Siguiendo las instrucciones de este libro. ¿Ok? Paso a paso. Tenemos que seguir las instrucciones de este libro y por tal razón es por la cual nosotros estamos estudiando este gran libro. Para que otros no vengan vestidos de oveja y nos lleven donde no queremos que nos lleven. Esa es la gran razón por la cual nosotros todos los miércoles venimos a estudiar este libro. Y el libro de Números nos va a enseñar a nosotros cómo seguir paso a paso, cómo aplicar esos mandatos del Señor, cómo aprender a adorarle a Él. Porque lamentablemente lo he dicho y lo sigo diciendo. Hoy muchos templos no son templos, son discotecas, son teatros de show que hay. Y es triste porque no se está adorando al Señor como dice el libro exactamente. Muchos dicen que la ley fue escrita para el pueblo hebreo. No, la ley fue escrita para todos nosotros. Si no fuese escrita para nosotros, no estuviera en el libro para nosotros, pero está ahí. Entonces, vamos a seguir paso a paso y con la misericordia del Señor llegaremos a ser coronados, llegaremos a Él. Hermanos, Dios le bendiga. Me pasé un poco de tiempo, son las 8:10. Vamos a dejarlos ahí. La semana que viene seguimos con Israel en el Sinaí. Y hasta donde el Señor nos lleve, esta jornada que comenzamos, esta misión de leer, estudiar el libro completo de las Escrituras. Quizá Él venga antes que terminemos. Y en una de estas lecciones seamos raptados y sigamos allá. Dios Amén. le bendiga a todos, hermanos. Hasta aquí llegamos con la clase.